el proceso desde el año 2012 hasta el 2015. Muchísimas gracias a los señores y señoras diputadas por permitirnos ese escenario. Como decía el doctor Oscar, el informe de gestión de esta vigencia de la vigencia fiscal de 2013, como ustedes lo han establecido, las generalidades, pero no hay prevención en el hecho de que podamos resolver alguna inquietud que surja. La programación que han establecido para los señores secretarios será cumplida a cabalidad. Hemos solicitado a la presidencia de la Asamblea Departamental reconsiderar dos programaciones, la correspondiente a la Secretaría de Hacienda del doctor Charles Griston, que se encuentra en comisión, atendiendo una invitación en Miami de lo que se refiere a la feria de mujeres, y a la doctora Edelmira, que ha sido citada precisamente por el Ministerio de Educación al encuentro de secretarios, al primer encuentro de secretarios de Educación en la fecha que estaba establecida para ser atendida. Entonces, esas son las únicas dos modificaciones que hemos solicitado y que le agradecemos a los diputados y al señor presidente de tener la oportunidad de solicitar. Un poquito más para allá para que me dé la vuelta por detrás. Mientras la doctora Guilera, que me va a acompañar en el tema de la presentación, les comento que nuestro plan de desarrollo tiene 4 líneas o dimensiones estratégicas. Hasta que acabe. Y a partir de cada una de esas líneas o dimensiones estratégicas se han formulado programas, metas de resultados, subprogramas y metas de producto que contribuyen al logro de esas metas de resultados. Tenemos un total de 49 programas que están repartidos bajo la responsabilidad de guianza de cada una de las diferentes unidades ejecutoras, con un total de 132 metas a cumplir de 2012 al 2015, un total de 146 subprogramas y 584 metas de producto. Algunas de estas metas establecidas, distribuidas desde el cuatrienio, no tienen actividades señaladas en 2012 y 2013, algunas solo tienen meta para el 2015 y por ende el resultado que vamos a presentar hoy es única y exclusivamente de la vigencia 2013, pero en el panel general que se va a hacer de cada una de las respectivas líneas estratégicas está el acumulado de esas metas 2012-2013 y las programadas para el 2014. La primera dimensión estratégica es el fortalecimiento de las capacidades del capital humano. Y la primera línea dentro de esa línea temática, dentro de esa línea estratégica, es con educación aseguramos el desarrollo. En ella pretendemos atender a los niños y niñas menores de 5 años en los temas de CDI, darle la cobertura total de calidad de servicio a los chicos, atendiendo también lo que se refiere a alimentación y transporte escolar, con el compromiso de ir mejorando las condiciones físicas de los establecimientos educativos, las condiciones tecnológicas y el acompañamiento que se le hace a los estudiantes para que respondan a las diferentes pruebas dentro de lo que se refiere a las pruebas externas e internas. Y asimismo, empezar a enlazar el tema de la educación media con la educación superior a través de las estrategias conocidas con el SEA, donde se atiende a los niños de noveno y 11, y el Infotec. Entonces, en ese entendido, niñas y niños crecen felices, que son los niños de 0 a 5 años, estamos en un porcentaje del 50%. ¿A qué equivale? Son los diferentes centros de desarrollo infantil que están programados. Está en construcción el de Lima Balancó, proyectado el de San Francisco Javier y el que está cofinanciado por la Federación en el DIL. Por eso vamos en un 50%. La educación nos debe cubrir a todos, vamos en un 58%. Ese hace referencia a todo lo que se refiere a la cobertura educativa, se refiere también a los recursos que son trasladados desde la administración departamental y que fueron aprobados por la Asamblea como gratuidad de la educación, y a todo el componente de transporte escolar y alimentación escolar. ¿Quieres abrirlo de Yola? Nosotros estamos, y como les comentaba desde el año pasado, haciendo el seguimiento, como lo ha establecido Planeación Nacional, con el esquema de sinergia
donde aparece haciéndole con el reconocido tema del semáforo la calificación a cada una de esas metas, donde el rojo habla de su incumplimiento, el amarillo de su avance o progreso entre un 50 y en adelante, y el 100% que es el cumplimiento total de las metas. Usted tiene que recortar y abrir hacia el otro lado. Allí, en el algo que ustedes están viendo hace la discriminación de los 7 temas que trabajamos dentro de cada uno de estos aspectos y que serán motivo de explicación de cada uno de los diferentes secretarios. Como los decía, este atiende el sector educativo por todo lo que se refiere a que la educación sea equitativa, que sea uniforme, que sea de calidad y que los niños pueden recibirlo. En este componente también hablamos del tema de educación de las diferentes instituciones educativas. Vamos entonces en 50 en el CDI, la educación y el cumplimiento de todo el componente que tiene que ver con la calidad y la prestación del servicio en un 58%. En lo que se refiere a las pruebas externas que se han estado haciendo el año pasado, tuvimos los resultados no fueron tan buenos como los resultados del 2012, esto debido a que el proceso de vinculación del profesional o de los profesionales que hacen el proceso de formación y actualización con los niños se hizo un poco tardío. Pretendemos este año con ya los recursos dispuestos a hacerlo de manera oportuna. Y el tema de educación superior habla también del tema de las becas que ya venían siendo aprobadas por los honorables diputados cuando se estableció que los recursos de la Dirección Nacional de Estudiantes deberían conseguirse para ello en la administración anterior, y hacemos también referencias a las becas postdonantes del programa conseguido por en la vigencia del 2013 por el apoyo del gobierno nacional. Vamos entonces a la segunda línea, que es estar bien en salud es progreso. En esta línea, en aseguramientos, asegurémonos de estar bien todos, estamos en un 63%, esos son los recursos de régimen subsidiados. Para un servicio de salud más humano y en calidad estamos en un 25%. Esos son los recursos que la Administración Departamental garantiza para la prestación del servicio de salud. Son los recursos que trasladamos a Capricornio para las personas que tienen que ser remitidas o enviadas al interior del país y que no tienen atención médica cubierta por otro esquema de salud. Salud pública, merecemos vivir bien. En este proceso vamos en un 77%. Esto es a lo que corresponde a los diferentes programas que tenemos de salud sexual reproductiva, salud local, el tema de vacunas. Ese es el esquema de la prestación que llega tanto a San Andrés como a Providencia, atendiendo estos factores. También está contemplado allí el tema de zoonosis. Esto se podría llamar zonas de las atenciones colectivas que se hace, que conocemos como PIC, que el año pasado tuvo también una vinculación de los ciudadanos de Parque, porque se contrató con ellos la implementación de esa estrategia con la realización de campañas por todos los diferentes sectores de la isla, atendiendo el cubrimiento de esta responsabilidad y compromiso. El otro componente es el de promoción social al derecho y sin requisitos, que está en un 77%. Allí, dentro de la Secretaría de Salud, atendemos a los adultos mayores, a los discapacitados y a los desplazados. El adulto mayor, por ejemplo, tuvimos una campaña de salud bucal, donde se les entregó a los adultos mayores, se les hizo todo el proceso de recuperación de su parte de poder hacer la nutrición, dotándolos de las prótesis que se necesitaban. Asimismo, en el esquema de discapacidad, el diagnóstico que ya no puede hacer directamente la Secretaría de Salud, sino que tiene que estar acompañado con las diferentes EPS para poder
sillas de ruedas y todo lo demás. Y a la población desplazada, nosotros tenemos que garantizarles su atención en salud, de allí provienen esos recursos. Estamos en un 77%. Hay un tema aquí bien importante que es la prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales, que está en un 90% y habla de todo lo que se refiere al ambiente laboral. Nosotros, antes dentro de la administración, no estábamos como atendiendo esta necesidad o requerimiento. Ahorita ya con la asignación de una funcionaria que se encarga de ese tema, hemos provisto de la revisión médica a los funcionarios, las respectivas pausas activas, la vinculación compositiva, se está cubriendo desde ese aspecto y por eso llegamos a un 90%. La otra línea temática dentro de ese primer componente es lo que tiene que ver con el ambiente y el agua libre de residuos. Allí trabajamos todo lo que se refiere a agua potable y saneamiento básico. Estamos en un 45.11%. En este tema hemos venido con la implementación del Plan Departamental de Aguas y de otros proyectos cumpliendo con este requisito. Ábreme por favor, señora. Bueno, este componente habla del cumplimiento del plan departamental de aguas, de la implementación de alternativas para la generación de acueductos y alcantarillados rurales, que en este momento vamos en el avance consolidando lo que son los procesos para poderlo establecer y lograr. Habla también de temas tan importantes como el del alcantarillado, donde teníamos la gran responsabilidad de llegar a cumplir las metas establecidas en el plan departamental ejecutado con proactiva, uno de ellos específicamente del distrito de la zona 4. Entonces, aquí en el gráfico donde se hace el seguimiento por año y por metas, se observa dónde teníamos establecido metas para cada año y en qué nivel de porcentaje de cumplimiento vamos logrando. Las grandes obras que se tienen proyectadas a hacer en este concepto hablan de las intervenciones que se han definido, por ejemplo, en el esquema de la colocación de acueducto y alcantarillado en las áreas que antes no tenían. Entonces hablamos de la intervención de Santana, la proyección que tenemos de la calle y de la vía industrial. Hablamos de los procesos comunitarios que pensamos hacer en Bacan House y en Son Bay como elementos constitutivos de este proyecto. Bacan House San Andrés, que también existe en el CUB. Entonces, allí vamos en un 45-11%. El cumplimiento de estas metas también incluye lo que se refiere al acompañamiento del municipio de Providencia en cuanto a la asistencia técnica para garantizar el manejo adecuado de los sistemas de acueducto y alcantarillado desde la misma consolidación de los proyectos para ser presentados, porque en este momento no se cuenta con ellos. La línea temática por el derecho a ser distintos y menos vulnerables se trabaja desde la Secretaría de Desarrollo Social y habla de la atención integral a la población en condiciones de vulnerabilidad. Allí se tiene un avance del 68% y es la constitución de las diferentes políticas públicas que atienden grupos como LGTBI, población desplazada, población víctima, el tema del género, el tema de jóvenes. Aunque el espacio de jóvenes se maneja como un componente diferencial aparte dentro de la línea temática de fortalecimiento de capacidad humana que sigue, también es uno de las poblaciones que se atiende como población vulnerable. Ahí atendemos también todo lo que se refiere a, dentro del esquema, los puntos o las comisarías de familia que atienden violencia intrafamiliar y todo ese componente. Este año, el año 2013, tuvimos la ventaja de haber trabajado de manera articulada con la Fiscalía, de tener una cámara Gesell instalada para poder garantizar
prohibidas o son objetos de violación no tengan que ser revictimizados al surgir estos 3, 4, 5 diferentes tipos de interrogatorios. Entonces, la aplicación de este tipo de estrategias tecnológicas ha facilitado la denuncia. El año pasado decíamos que era alarmante las cantidades de situaciones denunciadas y nos cuestionábamos si era que se estaban incrementando las situaciones o al fin las personas habían encontrado credibilidad y certeza en hacer las denuncias para que efectivamente fueran así atendidas. En eso tenemos, yo siento que el año pasado hicimos un gran logro al lograr la visibilización de la comunidad LGTBI, al tener construida su política pública y tener diseñada en este momento un plan de acción que puede ser objeto de seguimiento. Allí vamos en un 68%. Cabe anotar que en el sector o en la responsabilidad del desarrollo social también se atiende adulto mayor con las políticas de adulto mayor respecto al pago que se les da a cada uno de los adultos o el reconocimiento a los bonos. También se atiende y se atiende allí a la población que es objeto de subsidio de las familias en acción. Esas acciones o actividades o intervenciones complementarias al proceso que se viene desarrollando desde la Nación. Compete entonces, por ejemplo, a la Gobernación y a la Secretaría de Desarrollo hacer el acompañamiento de esos chicos en las escuelas a través de la Secretaría de Educación y la prestación de salud a través de la Secretaría de Salud, con el respectivo componente de dotación y todo lo que se refiere a la oportunidad de que lleguen en condiciones igualitarias a participar dentro del esquema de salud y de educación. La otra línea temática que se desprende de esta primera de las capacidades y fortalecimiento del capital humano es un mundo mejor para niñas, niños y jóvenes, incluidos también a los adolescentes. Este tema es un componente relativamente fuerte. Allí hay uno de los factores que es el que se refiere al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el tema de los infractores menores y la construcción de un escenario donde brindarles el proceso de rehabilitación, que estamos en ceros. Padres responsables, niños seguros, estamos en un 60%. Este tema habla de estrategias como las determinaciones y las políticas de que los niños no permanezcan hasta altas horas de la noche en el centro o en actividades que no son para ellos competentes. Habla entonces de las políticas públicas que se han generado en ese sentido. Hay un tema que para nosotros no era visible y en San Andrés no teníamos línea base de ningún referente, que hace alusión a los niños que tienen vinculación al trabajo laboral. El año pasado, con la contratación de un personal especializado en ello, pudimos hacer un levantamiento a través de encuestas y encontrar que en San Andrés sí tenemos niños vinculados al trabajo infantil. No de pronto en las dimensiones o en las proporciones como en el interior del país, pero sí se encuentra. Asimismo, y precisamente tratando de que esta conducta no se amplíe, con la organización del trabajo hemos decidido hacer una campaña en los establecimientos educativos para enseñarles y motivar a los mismos niños en la garantía de sus derechos y a los adultos en lo que significa vincularse al trabajo laboral. Muchas personas cuestionan qué tiene de malo que un niño salga a vender mango para ayudarse a ella misma y a su familia, y que muchos lo hicimos cuando pequeños, hacían unos referentes y no nos sucedió nada. Depende de la cantidad de horas que dedica el chico o la chica y la obligatoriedad a la que se les sometida. En muchas ocasiones, los niños que están vinculados al trabajo infantil no tienen oportunidad de ir a colegios. Entonces, a eso nos estamos dedicando, está en un porcentaje del 13%, porque apenas estamos levantando la línea base para construir la política pública e empezar la aplicación del mismo. La juventud forma parte del sistema y allí se habla de las políticas públicas en juventud, la implementación del Consejo de Juventud. El año 2012 se determinó que la política pública había sido presentada a la Asamblea, pero que los jóvenes, muchos de ellos, hablaban del desconocimiento que tenían de esa política pública. Por ende se sometió a una revisión y se empezaron a implementar estrategias del corte nacional y departamental
definición y la implementación. Allí tuvimos jóvenes participando en diferentes escenarios de nivel nacional en una estrategia que el mismo gobierno implementó, como es la del voluntariado, que garantiza la participación de los jóvenes en estas diferentes estrategias. Tenemos entonces que terminar de consolidar la política pública y el Consejo de Juventud. El año pasado el Consejo tenía que ser reelegido, pero en vista de que existía una dicotomía en el Consejo de Política Social sobre la definición de los recursos para implementar el proceso electoral, en la misma Procuraduría de Infancia y Adolescencia aplazó el proceso. Creemos que para el año 2014 pueda ser viable. La línea temática recrearse y ejecutarse mejora la vida corresponde a la Secretaría de Deporte. En este momento las estrategias de tiempo libre para jugar están en un 81%. Habla del componente del mueble tenisténico. Tenemos que mencionar que en este momento hay 25 grupos de actividad física desplegados en todo el territorio, porque los contratistas vinculados con los deportes se les ha exigido que atiendan ellos mínimo 5 grupos de 30 personas. Ellos en este momento están en los diferentes sectores del archipiélago, en el día o en la noche haciendo actividad física. Tenemos un grupo de la Loma que en este momento no tiene un instructor fijo, pero está intermitente. Tenemos grupos en el Coliseo de San Luis, en Natania, en el Parque del Valle. Aquí enfrente de la Gobernación hay 2 turnos, uno en la mañana y otro en la noche, desplegados en diferentes sectores de la peatonal, en Natania y en otros, y en este momento creo que también estamos llegando a Moislandia. Son grupos que para nosotros es una actividad formidable. Cada que se suspende, la misma comunidad lo reclama. En el deporte competitivo, para brillar por todos, estamos en un 80% de eso. Habla del apoyo que le damos a las diferentes organizaciones y a las ligas. En este momento ya no estamos limitando únicamente el apoyo que se le da en la financiación para que salgan, para que hagan diferentes torneos, sino que estamos fortaleciendo mucho el esquema de capacitación. Hemos realizado talleres con el SENA y con el mismo Coldeportes, capacitando no únicamente a los deportistas, sino a los presidentes de ligas y a los jueces, para poder garantizar que ese deporte llegue a ser realmente competitivo y que los beneficios nos hagan brillar a todos. Quiero recordarles y comentarles que para este año tenemos la celebración de los Juegos del Caribe, los primeros Juegos del Caribe del 2014, se realizarán en San Andrés, está proyectado para el mes de octubre. Estudiar, jugar, mejorar el rendimiento, habla del esquema de los intercolegiados y también de lo que se refiere a los campamentos. Los jóvenes han sido involucrados en esta actividad, han viajado a diferentes departamentos en los últimos 2 años, especialmente en las épocas o en las temporadas de vacaciones, cumpliendo con el compromiso de las actividades físicas y deportivas. Más y mejores espacios para el deporte y la recreación, habla del mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos y a la ampliación de los mismos como componentes recreativos. En este momento, pues con la aprobación de ustedes en el proceso de adición, finalizado el año pasado, contamos los recursos para intervenir los 4 grandes escenarios que eran responsabilidad de Coldeportes y tenemos en este momento la reparación y adecuación de la cancha alterna del Coliseo Rosado, la reparación del Coliseo de San Luis y del Backroad, que está por empezar el proceso de recuperación de ese escenario. Y tenemos también la presentación de un proyecto para tener una cancha alterna de fútbol para los niños. Se ha entregado y estamos allí, es bueno comentarlo aquí, lo que se refiere al escenario de béisbol infantil, pero se ha establecido que de acuerdo a los requerimientos técnicos en los que la cancha debe fraguar, no sé cómo se dice técnicamente, o debe consolidarse, no podría empezarse su utilización
pero ese escenario ya sí ha sido objeto del tema. Bueno, y nos ganamos ahí un escenario adicional. En las instalaciones de la antigua Escuela de Ensenada estábamos haciendo la construcción de un centro para jóvenes denominado la intervención del FUPAC, que se hace a través de la Cancillería. Allí teníamos una cancha pequeña no reglamentaria. Con la ampliación y la limpieza de todo ese terreno, logramos conseguirnos una cancha con las dimensiones reglamentarias y que va a ser cubierto. No va a ser totalmente cerrado, pero va a ser cubierto. En este momento estamos en un avance significativo de la cancha, que se concentraron más no del centro para jóvenes, que es el establecido para ese tipo de hecho. Ese es el último componente o línea temática de lo que se refiere al fortalecimiento del capital humano. Ahorita vamos a adentrarnos en la segunda línea estratégica, que es el fortalecimiento del capital social. El primero de ellos es: todos los derechos deben ser humanos. Allí, el primer punto son: mis derechos también son tus derechos. Vamos en un 91%. Ese hace referencia a la atención que hacemos a víctimas, a la implementación del Comité de Justicia transicional, sí, al tema de violencia, al tema de desplazados y al tema de reinsertados. Nosotros hemos venido haciendo alusión a que el departamento, con sus restricciones establecidas para tener en el territorio un número determinado de personas de acuerdo a las condiciones y capacidades y las normas establecidas por la OCDE, no podría estar en condiciones de seguir recibiendo familias en condición de desplazamiento ni situación de reinsertados en el territorio. Aún no hemos logrado que esa situación sea entendida y se someta a un tipo de consideración especial. Por ende, hasta el momento tenemos que seguir dándole la garantía a las 300 personas que se han identificado y que existen o cohabitan con nosotros en el territorio. Estamos allí en un 91%. En el porcentaje se nos obliga a brindarles el tema de salud, el tema de educación. El único tema con el que no damos garantía es la vinculación al mundo laboral. O sea, ellos viven en el territorio, pero siguen sin poder efectivamente apoyarse ellos mismos en su desarrollo de una actividad económica, porque no se les permite ejercer ese tipo de actividad. La otra línea de ese mismo componente, que tiene total relación a la que estoy mencionando, es el crecer en calidad y a la medida. Habla de cuándo somos y quiénes somos. Estamos en un 78%. Eso habla de la OCDE y tiene metas establecidas en el criterio de personas notificadas, personas reubicadas, porque habla de un componente en el que estamos en cero, que es el proyecto de reubicación a diferentes sitios de pertenencia. Eso no tenemos una política construida y estamos en cero dentro de ese componente, pero sí hemos estado cumpliendo las metas establecidas de las personas que tenemos que, al ser notificadas y al implementarse su resolución, ser motivadas a retirarse del territorio. Hemos establecido una meta como de 200 para cada uno de los años y lo hemos superado. Es por ello que ahí estamos en un 78%. Habla también este componente de la consolidación y la revisión del documento OCDE, que en este momento está aplazado, ya tuvo y surgió consulta, pero está en el Ministerio del Interior esperando para poder ser avalado y presentado ante el Congreso de la República. El segundo componente de esa línea temática es: con seguridad convivimos mejor. Habla de todo el esquema de convivencia ciudadana. Bajo el programa San Andrés Territorio de Paz y Convivencia, que está en un 100%, porque las metas establecidas para el año 2013 eran tener el plan de seguridad, el plan de convivencia y cumplir
con el CONSECON para brindarle a las diferentes autoridades los recursos suficientes para dar garantía y seguridad en el territorio. Allá hay un proyecto muy interesante que estamos a espera de que se ejecute y es la dotación de CAI móviles. Con la Policía Nacional se estableció, se fondearon los recursos, se enviaron al Ministerio para que así los adquieran, para poder atender una misma solicitud que viene en la Asamblea hace mucho tiempo. Me acuerdo del doctor Arlington pidiendo establecer un CAI o un comando pequeño en Natalia. Como no hemos estado como en esas dimensiones, decidimos invertir en el tema de los CAI móviles para poder circular en los diferentes sectores, instalarlos en el día, dejarlos por un tiempo, pero poder reaccionar de allí más efectivamente a las llamadas. Entonces, en ese porcentaje vamos en un 40%, el plan de seguridad está construido, pero necesitamos que se avance más en lo que se refiere a todo lo que es la dotación, la implementación de las estrategias establecidas y la aplicabilidad del mismo plan de convivencia. Estamos en este momento de esperas con la Secretaría del Interior de una actividad que fue propuesta por el mismo Ministerio como Territorios de Paz, que es el trabajo de formar agentes de paz, empezando por los integrantes de las diferentes juntas de acción comunal. Ese proceso de capacitación debe desarrollarse durante este semestre. La otra línea es: todo se mueve y avanza con orden y seguridad. Este corresponde a la Secretaría de Movilidad. En su ejecución está en un 40% porque obviamente la Secretaría de Movilidad, al estar recién creada, no contó con los fondos o el presupuesto necesario para hacer un despliegue en el año inmediatamente anterior. Más sin embargo, se estableció la oportunidad de la contratación del plan vial, que está concertado con el Ministerio, el plan de seguridad vial, el de la señalización. Dentro de pronto vamos a traer a la Asamblea el tema de las zonas azules de parqueo, el tema del transporte, no únicamente el terrestre compete a esta Secretaría, sino el transporte aéreo y el transporte marítimo. Ahí en el tema del transporte aéreo hemos estado haciendo mucha fuerza en el tema de conectividad. Y en el transporte marítimo se ha contado, y el año pasado hicimos varias reuniones con la Cámara de Comercio, con los gremios y con los empresarios de lo que se refiere a los costos del transporte marítimo. Ahí estamos en un 40 y yo creo que esa es la justificación de la implementación de las acciones. Acuérdense que empezando el año 2013, la responsabilidad era de la Secretaría del Interior de coordinar 3 temas tan neurálgicos como la parte de seguridad, la parte del componente social de llegar a grupos vulnerables y el tema de movilidad. La línea temática, la esencia que somos, la belleza y que tenemos, habla del desempeño de las acciones que se realizan desde la Secretaría de Cultura. Allí tenemos varios subprogramas con un porcentaje de difusión en algunos bajos, en algunos un poco más alto. En el tema de nuestro patrimonio, habla de la realización de eventos y la consolidación de patrimonio. Estamos allí en una ejecución del 18%, tratando de fortalecerlo este año con el acompañamiento del Ministerio de Cultura para determinar todo lo que es patrimonio inmaterial. Más y mejores espacios para la formación artística, estamos en un 33%. Ahí es evidente que nosotros no teníamos escenarios donde los muchachos podían ir a recibir ese tema de formación. La Casa de la Cultura deteriorada y destruida, la Casa del Centro, la de la Loma no estaba todavía en actividad de operación, ya se había recibido, y la de San Luis demolida. De los diferentes profesionales que habían sido contratados para el tema de formación, tenían un efecto migratorio y prácticamente estaban asistiendo a los colegios para captar ahí los niños y brindarles ese proceso de fortalecimiento en formación. Ahora bien, este año hemos empezado a concentrar la prestación de este servicio en la Casa de la Cultura de la Loma. Seguimos en los colegios en San Luis, en el centro como en la Tania, y
y en algunos escenarios utilizando el antiguo o lo que está allí del Parque Sunrise para que reciban los cursos. Por eso ese porcentaje está tan bajito, porque aunque tenemos los formadores, los escenarios o los espacios para hacerlo apenas están en construcción, en proyección o en habilitación. El tema de Lea y Cuenta Conmigo es un programa que se hace con las bibliotecas. Está en un 78% y es un programa realmente hermoso. Hemos tenido actividades el año pasado de leer en la peatonal o de leer en la playa y este año ya contamos con un plan de intervención para el tema de la lectura. Es así como desde el área de TICS también se consiguió un área o una aula de lectura que va a ser entregada a los colegios, a los que se ha invitado y se va a invitar al Consejo de Niñas y Jóvenes a que definan los títulos que quieran que se les incluyan dentro de los iPad, porque ya los niños leen el Quijote y el Quijote no les interesa. Los niños leen las sagas de vampiros, pero con ellos adquieren la disciplina de la lectura. Entonces, el tema de leo y cuento contigo, no hablamos de las bibliotecas públicas porque en este momento las dos que tenemos funcionando son en la Casa de la Cultura, la Francisco Igual y la Only Music, que está en el Parque Sunrise, están articuladas con las bibliotecas de las respectivas instituciones educativas y ahí se han fortalecido. Con ese compromiso del aula de lectura estaríamos dándole una mayor cobertura a la población de la lectura comprensiva para los estudiantes. La cultura también tiene su sistema, ahí estamos en un 62%. Eso habla de los diferentes consejos de cultura, el Consejo de Patrimonio, el Consejo de Cinematografía, que tenemos que tener activados. Y habla también de la construcción de una política pública para la cultura del territorio. En este momento estamos activados y funcionando el Comité de Cinematografía, pero tenemos un encuentro, una dicotomía entre el Consejo de Cultura y el de Patrimonio. Ahí tenemos que terminar de resolver ese tema. Tenemos reunión programada para la próxima semana con la asistencia del Ministerio. Hay que separarlas para que la actuación sea válida. En el tema de suma, talento, iniciativa y sal adelante estamos en un 0%. Aquí tenemos el compromiso de estimular el emprendimiento cultural y de haber acompañado 4 planes de emprendimiento para jóvenes. Estamos en ceros, aunque había metas para el 2013 porque no hemos terminado el proceso de capacitación. En este momento, los músicos, ¿cómo llamarlo?, que no estaban o no tenían formación musical y que están vinculados a nuestra isla, están siendo capacitados en un primer momento por la Universidad Nacional para nivelarlos y en un segundo momento recibirán la formación profesional con la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando ya estén formados como músicos, entraremos al tema del emprendimiento musical y la financiación de 4 de sus proyectos. Entonces, en ese tema estamos en cero. Esa es la actuación fuerte de la Secretaría de Cultura dentro del componente que se refiere al cambio de salud. La otra línea temática es todos ponen, todos deciden, todos cuentan, que es el derecho de escuchar y el derecho a participar. Este es un tema que es transversal. Casi todas las diferentes unidades ejecutoras tienen temas allí incluidos, pero hacemos énfasis en lo que se refiere a la formación y el fortalecimiento y en la participación de grupos organizados como las acciones comunales. El año pasado hicimos 2 procesos de capacitación y de acreditación en el SENA y fortalecimos lo que se refiere al proceso de cultura de paz y al tema de la consolidación de redes sociales. Red social, no la parte tecnológica, sino la consolidación al interno. Ahí trabajamos el año pasado con el acompañamiento de la Asamblea, la política pública de la acción comunal y desarrollamos el encuentro nacional, el encuentro departamental de acciones comunales con una proyección a tener este año el encuentro nacional de
garantizándolo a partir de octubre en la ciudad de Medellín con la participación de los nuestros en ese escenario. Vamos hacia la calidad en vivencias en el espacio público. Ahí hablamos de vía libre para la convivencia en el encuentro ciudadano. Está en un 100%, me gustaría que lo abrieras. Eso, allí hay unos temas muy específicos, había una actividad esencial que era el tema de andenes. Y teníamos como unas metas programadas de cuántos andenes lineales teníamos que acometer. Ahí se implementó el tema de los andenes en el sector de la Loma y en este momento estamos en el tema de andenes en el sector de San Luis. Ustedes se preguntarán por qué yo hago referencia de este año y del año pasado, porque muchos de las metas y de los proyectos sufrieron la afectación o el apoyo de vigencias futuras. Entonces, en muchos de ellos, las líneas temáticas de inclusión física que debería ser para el 2013 se empezará a notar efectivamente en el 2014 porque se apalancaron los procesos para poderlos ejecutar con vigencias futuras. Ahí está. Teníamos la responsabilidad de hacer ¿cuántos? 300 metros, se hicieron 3.571 metros lineales en el 2012 y en el 2013 vamos en 2.934. Hay metas para el 2014 y para el 2015. El propósito es tratar de dejar todos los sectores, especialmente el que está más avanzado, creo que es San Luis. Ahí tenemos una deficiencia en la Loma, pero pensamos que la intervención del presupuesto de este año 2014, hacer vías y de una vez andenes. Ninguna vía se me dice el doctor Armenta. Sigue la línea temática Somos la reserva del planeta. Ahí estamos en serio. ¿Por qué? Porque el tema ambiental no estaba asignada a ninguna unidad ejecutora realmente y las acciones estaban como allí puestas, pero no había un queriente que las hiciera efectivas. En ese sentido, se las asignamos y la Secretaría de Servicios Públicos asumió también el componente de ambiente y se le han asignado como tarea o como responsabilidad. Es por eso que esas metas establecidas con 2012 y 2013 están en cero y tenemos que entrar rápidamente a ponernos como al día con ellas. Este tema habla de proyectos tan importantes como estudios para determinar la huella de carbón, la implementación de alternativas de uso energético o la implementación del consumo de los residuos para generar energía. Habla también de implementar ese mismo esquema en el municipio de Providencia. Y ahí estamos en una desventaja, aspiramos a que la Secretaría de Servicios Públicos empiece rápidamente a recuperar. Allí hay un tema muy sensible que ustedes refirieron durante todo el año pasado y es el tema de cementerios. ¿De acuerdo? En eso ya tenemos un avance durante este año. Está contratada la doctora Patricia Abdulaziz, que está coordinando ese tema. Ya los cementerios están en mejores condiciones, ya se tiene un plan de intervenciones, tenemos el propósito de implementar también lo que se refiere al horno incinerador de restos, porque la extracción siempre, después de pasado el tiempo establecido de nuestros seres queridos en San Andrés, ha sido traumático. Entonces todo el mundo dice que terminan en bolsas plásticas tiradas por cualquier parte, que estamos en ese esquema. Pero por ahora, una de las tareas de esta Secretaría que se ha empezado como a dinamizar es el tema de cementerios. Bueno, estuvimos a finales del mes de enero en las Islas Necker haciendo un proyecto que tiene que ver con el compromiso de introducirnos al esquema de las 10 islas que están buscando sistemas alternativos de energía. Allá llevamos un proyecto específico construido por EDAS, que es el tema de el hospital de San
Haciendo un análisis se dio cuenta el gobierno que en el concepto de operación de esos dos hospitales, el componente más fuerte es el que paga por energía. Si esa cantidad de recursos que se utiliza para el pago de energía se redireccionaran en la actualización de personal, en la dotación de esquemas técnicos para la implementación de diferentes programas, podría ser mucho mejor. Entonces, la propuesta está y allá se presentó para buscar la financiación. En ese encuentro de Islas Minker no solamente estaba la presentación de los proyectos, sino las entidades o empresas que financian o cofinancian este tipo de programas para ver cuál de ellas se motivaba a la reconversión energética para utilizar energías alternativas y reducir el consumo de combustibles fósiles que tenemos en el territorio. Esa es una de las alternativas que está ahí, pero hasta el momento no tenemos indicador que mueva esa línea temática que es tan importante. La siguiente es: siempre sobrevive el que está mejor preparado. Ese nombre corresponde a todo el esquema de gestión de riesgo. La gestión de riesgo se viene administrando desde la Secretaría del Interior, ahora pasa al componente de gobierno y está en un porcentaje de ejecución del 41%. Allí se tiene ya el plan de gestión de riesgo. Esta línea habla de la implementación de planes de emergencia. Nosotros tenemos en este momento implementado el de la gobernación con un equipo que se configuró o se conformó para tal con la respectiva organización de los mismos. Hace énfasis en lo que se refiere a la adaptación por el cambio climático, por nuestra ubicación de ínsula. Allí tenemos un proyecto que está ya formulado, presentado ante gestión de riesgo a nivel nacional, y es la reubicación de las familias cuyas viviendas están en zona de riesgo de sondeo. Hicimos una reunión con esas familias. La intención del gobierno no es quitarle los predios, sacarlos de ahí y reutilizar los predios, como algunos dicen, para construcción de grandes hoteles, nada de eso. Es voluntario, hicimos una reunión con las familias, tenemos 10 familias que ya están dispuestas a reubicarse y hemos planteado que la reubicación de estas familias no sea en un predio colectivo, porque la administración no tiene uno, sino que sea reubicación en zona dispersa, en propiedad, que tenga la familia en otro sector. Entonces, eso se está estudiando. Se ha definido que la vivienda que va a recibir las familias es una réplica de la vivienda bioclimática que se hizo con Coralina, que está instalada en el predio de Coralina sobre la 20 de julio en la esquina de Pinky. Hay personas que nos han hecho algunas preguntas que yo creo que son buenas de ser planteadas, y es: no todas las familias tienen 4 integrantes ni 5, y esa vivienda es relativamente pequeña, tiene 2 habitaciones nomás. Me han preguntado qué sucede si las familias son más numerosas. ¿El gobierno haría la ampliación de esas viviendas o le correspondería a cada familia? Es una respuesta que no tenemos. Y la otra es la situación y la condición jurídica con que se iría esa familia a esa nueva vivienda que le están entregando, y qué pasaría con su propiedad